Buenos días con todos, bienvenidos. Bueno, antes de empezar, por favor, vamos a detallar un mensaje. Quisiera, por favor, que el señor me dé lectura al siguiente mensaje. El señor Ayo, por favor, tenga la bondad. El señor William Ayo. A ver, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Sí, muchas gracias. ¿Qué reflexión le da este mensaje a usted, por favor? Que ya cambió. Sí. ¿Qué mensaje le da a usted? ¿Qué mensaje? Este mensaje. Que para, ¿qué será? La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. O sea, depende de lo que nosotros hagamos para llegar a ser felices o algo así. Ya, el señor Moreno. Active el micrófono, por favor. Ya, listo. Ya, yo creo que, como dice ahí, ¿no? La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Entonces, significa que si uno tiene unos pensamientos malos, ¿no? Son de odio, así, que no se va a sentir bien consigo mismo, ¿no? Y no va a poder estar en paz. Entonces, no va a poder ser feliz. Y a su vez, no va a poder ser feliz en su vida. Entonces, eso es lo que entiendo yo. Ya, listo. Bueno, este es el mensaje que les dejo por la parte de aquí. Bueno, nosotros vamos a empezar a realizar lo que son las actividades de aprendizaje. Nosotros tenemos la destreza con criterio de desempeño. Vamos a definir lo que es la ley de Ohm, despejar su fórmula y realiza el cálculo de ejercicios en serie en corriente directa. Los temas a tratar el día de hoy van a ser los siguientes, ¿no? Tenemos definición de la ley de Ohm, despejar su fórmula, cálculos de circuitos continuos y de corriente alterna. Bueno, antes de empezar, por favor, vamos a detallar lo que es la ley de Ohm. Vamos a detallar. Entonces me dice, la definición de la ley de Ohm. La ley de Ohm es una relación existente entre los conductores eléctricos y su resistencia que establece la corriente que pasa por los conductores. Es proporcional al voltaje aplicado en ellos. ¿Quién fue el creador de esta ley de Ohm? Nosotros tenemos que fue el físico, ¿sí? El físico alemán Georg Simon Ohm, que este fue a partir del siglo XXI en el año de 1787 y en el año de 1854. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos que en la parte de acá tenemos este circuito en la cual vamos a detallar, quiero que me presten mucha atención, vamos a detallar, ¿sí? El voltaje, como les comentaba, la cantidad de voltaje que nosotros vamos a poder en este caso apreciar en este circuito, ¿sí? Que es la parte de aquí, tenemos el voltaje y también tenemos lo que es la parte de la intensidad. Y en la parte de acá tenemos la resistencia, ¿sí? Nosotros para poder realizar un circuito en serie, un circuito en paralelo, un circuito mixto, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo siguiente. Si nosotros aplicamos un voltaje en lo que es la parte de un circuito y no tomamos en cuenta la resistencia, ¿qué va a pasar? Automáticamente se va a quemar todos los componentes, ¿sí? O a su vez, también tenemos que también analizar lo que es la parte de la intensidad. Intensidad, ¿no? Que en este caso va a pasar por el cable conductor que nosotros tenemos en la parte de aquí, ¿sí? Si estamos claros con esta parte. Entonces, nosotros cuando vayamos a realizar un circuito tenemos que siempre tener en cuenta la cantidad de voltaje que nosotros tengamos y que atraviese la intensidad por el conductor. Y también una vez también tenemos que ver en este caso la resistencia, sí, la resistencia que se va a utilizar para este circuito. Ya, en la parte de acá, si podemos observar, tenemos algo muy importante que es un circuito real. Entonces nosotros vamos a determinar este circuito para poder en este caso enlazarle con las siguientes conexiones que nosotros tenemos en la parte de acá. Tenemos un circuito real. En el circuito real, como ustedes pueden observar, en la parte de acá tenemos una fuente, sí, una fuente que en este caso sería una batería de 9 voltios, ¿sí? Y en la parte de acá tenemos un interruptor.
un interruptor de 2 posiciones, ¿no? En este caso sería para encender y apagar. Y en la parte de acá tenemos una resistencia, sí, que cuya resistencia se puede apreciar en el gráfico esquemático que tenemos, que es de 100 ohmios. Y en la parte de acá tenemos los que son, en este caso, los diodos, ¿no? Y en este caso de acá tenemos los que son los consumidores, ¿sí? Entonces aquí tenemos los cables conductores y la intensidad de corriente que nosotros tenemos. Entonces nosotros vamos a enfocarnos en esta parte que es muy importante. Vamos a tener en cuenta el voltaje que atraviesa un circuito, la intensidad de corriente y su resistencia. Entonces para ello vamos a tratar de un tema muy importante en lo que tiene que ver, ¿sí? Para poder determinar cada uno de ellos. Entonces nosotros tenemos algo muy importante en la parte de acá, que son las unidades de medidas. Las unidades de medidas que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a representarlo con esta siguiente letra que nosotros tenemos aquí. La B. La B va a ser igual a voltaje, ¿sí? Que se mide en volts. Y también nosotros tenemos que el símbolo se va a representar de esta forma. Su magnitud siempre se va a representar en volts. Vamos con la otra letra, que en este caso sería la intensidad. La intensidad, ¿sí? La intensidad representa y se mide en amperios. Y vamos a representarlos con la letra A, ¿sí? Vamos en el otro extremo, tenemos lo que es la resistencia. Vamos a representarlos con la letra R, ¿sí? Y la resistencia se mide en ohmios. En este caso vamos a tener lo que es la parte de la letra omega, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar estas 3 letras que están aquí para poder realizar en este caso y poder determinar el triángulo de la ley de Ohm. ¿Sí estamos claros? Entonces vamos a representarlos con la letra B, ¿sí? Con la letra B, que en este caso sería voltios, la I, que en este caso sería la intensidad, y la R, en este caso vamos a tener que es la resistencia, ¿sí? ¿Sí estamos claros? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Sí estamos claros. Así entonces como se representa lo que es la parte del triángulo de la ley de Ohm, ¿sí? En este caso vamos a tener este dibujito que está aquí, que es la parte del triángulo de la ley de Ohm, y vamos a representarlos de esta forma, ¿sí? Nosotros tenemos que, para poder realizar este triángulo de la ley de Ohm, vamos a realizarlo de la siguiente forma. Entonces, vamos a ubicar la parte del voltaje, siempre va a ir en la parte de arriba, ¿sí? La parte de arriba. Y la intensidad siempre vamos a encontrarla en la parte de abajo y la resistencia de igual manera. En este caso, no, si en este caso ustedes van a hacer lo que es la relación de cálculo en un circuito de ley de Ohm, si en este caso estuviera la R acá arriba, automáticamente todos los circuitos que ustedes realicen estuvieran mal. Entonces siempre es factible ubicar lo que es la parte del voltaje, tiene que ir acá arriba. Entonces vamos a determinar. Entonces me dice que la B es el voltaje, que vamos a encontrarlo en la parte de acá arriba, y la intensidad vamos a encontrarla en la parte de acá abajo. Entonces, para poder despejar cada una de estas fórmulas que yo tengo en la parte de aquí, vamos a ir detallando cada una de ellas para que ustedes tengan en cuenta qué cantidad de corriente va a atravesar en lo que es la parte de este circuito y qué resistencia voy a utilizar en la parte del circuito que tengo en la parte de acá. Entonces es muy importante, recuerden que estas medidas que nosotros tenemos aquí se pueden representar, sí se pueden representar, y las medidas que nosotros tenemos en la parte de aquí también se pueden representar en estas unidades que, como les comentaba, ¿no? Que es voltaje, sí se va a medir en lo que es voltios. La intensidad de la corriente que atraviesa un circuito se va a medir en amperios, y la resistencia que nosotros vamos a utilizar en este caso va a ser ohmios. ¿Sí? Algo muy importante, señores. Algo muy importante que en la otra diapositiva vamos a detallar. Continuemos, por favor. Sí, en la parte de aquí, ustedes van a poder observar algo muy importante. Vamos a detallar. En este caso dice, vamos al despeje de las fórmulas que nosotros tenemos el día de hoy. Vamos a despejar cada una de estas fórmulas para poder a la vez
tener en cuenta que según la necesidad que me piden un circuito, nosotros podemos utilizar las siguientes fórmulas, ¿sí? Si estamos claros. Entonces, nosotros tenemos en la parte de aquí, ¿me permiten por favor? Nosotros tenemos en la parte de aquí algo muy interesante, ¿sí? Que es el triángulo de la ley de Ohm. A ver, para aprenderse el triángulo de la ley de Ohm, vamos a detallar lo siguiente. Recuerden, ¿no? Como les comentaba anteriormente, vamos a tener el voltaje, la intensidad y la resistencia. ¿Sí? Este es el triángulo de la ley de Ohm. O también una de las formas que en este caso yo me aprendí para que se me facilite lo que es el triángulo de la ley de Ohm es lo siguiente, ¿no? Aprendérselo de forma de una frase, ¿sí? Como yo les he puesto en la parte de aquí, un individuo raro. Entonces, cuando ustedes se acuerden de esta frase, sí, automáticamente el triángulo va a estar en su mente. Entonces, que aquí automáticamente ustedes van a ir ubicando cada uno de lo que me dice esta frase, van a ir ubicando. Entonces, en este caso, ¿no? Yo les he puesto aquí por colores. Entonces, me dice individuo, entonces vamos a ubicarla ahí, la B, acá arriba, y en la parte de acá, la R. Entonces, esta es la frase como ustedes pueden acordarse o a su vez pueden también en este caso acordarse de esta frase que también sería vir. Bien, entonces ahí depende cómo ustedes se la puedan acordar, la frase. Y para que puedan en este caso determinar lo que es el triángulo de la ley de Ohm. Es muy importante, señores, para poder en este caso despejar la fórmula de un circuito. ¿Sí? Vamos a detallar. Entonces en la parte de acá yo tengo que voy a despejar lo que es la parte del voltaje. Sí, quiero que presten mucha atención en esta parte de aquí. Vamos a despejar lo que es la parte del voltaje. Entonces, si me dice que voy a despejar el voltaje, ¿sí? Vamos a tapar lo que es la parte y vamos a ubicar la B en la parte de aquí, vamos a ubicar la B, ¿sí? Porque esto es lo que me está pidiendo que voy a despejar. Si voy a despejar el voltaje, si automáticamente ubico lo siguiente, ¿sí? Que sería el voltaje, que es igual lo que me queda, intensidad por resistencia. Entonces, si yo voy a despejar lo que es la parte del voltaje, en este caso vamos a multiplicar, se va a realizar una multiplicación, ¿sí? Entonces, vamos a repetir otra vez. Si yo deseo despejar lo que es la parte del voltaje, vamos a ubicar lo siguiente. Entonces, me va a decir que voy a ubicar el voltaje, ¿sí? Como voy a despejar el voltaje, que es igual a intensidad, que es lo que me queda en la parte de acá abajo. Me queda intensidad por resistencia, ¿sí? Si estamos claros. Entonces, eso es lo que me queda en lo que es la parte del voltaje. Ahora, en la parte de acá, si me pide despejar lo que es la intensidad, si la intensidad vamos a ubicar, entonces, tapo la intensidad y ¿qué es lo que me queda? Voltaje sobre resistencia. Si estamos claros, entonces, si yo, en este caso, un circuito me pide determinar lo que es la intensidad, si yo voy a despejar lo que es la parte del voltaje, que en este caso me queda voltaje sobre resistencia. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es una división. En la parte de acá nosotros teníamos que automáticamente era una multiplicación. De lo que está multiplicando, en este caso de acá, va a pasar a dividir. ¿Sí? De lo que está multiplicando en lo que era la parte del voltaje, acá la intensidad va a pasar a dividir. Entonces tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos despejar lo que es la intensidad, tapamos la intensidad, ¿sí? Y nos queda voltaje sobre resistencia, ¿sí? Ahora, si en este caso de acá nosotros queremos determinar lo que es la parte de la resistencia, vamos a tapar lo que nos queda en la parte de aquí, la resistencia, y nos queda voltaje sobre intensidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor, en lo que concuerde lo que es la parte del despeje de fórmulas? ¿Sí estamos claros? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Continuemos, por favor. Sí, recuerden que es algo muy importante en el despeje de fórmulas porque es el principio, ¿sí? Donde voy a aplicar estas fórmulas para poder determinar el valor exacto que me va a dar en cualquier circuito que yo vaya a determinar. Si yo no tomo en cuenta lo que es la parte del despeje de fórmulas, automáticamente el circuito o el valor erróneo que yo vaya a determinar
me va a salir mal. Entonces, lo importante es tener en cuenta el despeje de fórmulas y a la vez aprenderme, como les indicaba en una frase, algo muy importante que tiene que tener aquí, ¿no? Una frase que en la cual se pueda representar el triángulo de la ley de Ohm. Sí, eso es muy importante. Eso es algo muy importante en lo que concuerde lo que es el triángulo de la ley de Ohm. ¿Sí? Vamos a seguir detallando más adelante cada uno de lo que es el despeje de fórmulas para que ustedes puedan entender un poquito más y vamos a realizar algunos ejercicios. ¿Sí? Continuemos, por favor. Bueno, en la parte de lo que tiene que ver el despeje de fórmulas, yo les he ubicado unos ejemplos que en lo que tiene relevancia cada uno de los circuitos y a la vez poder determinar cada uno de los componentes que vamos a utilizar para en este caso no se queme los circuitos. Entonces, vamos a determinar un circuito, ¿sí? Los circuitos en corriente continua y en corriente alterna. Para ello vamos a utilizar siempre, no se vayan a olvidar. Vamos a determinar cada uno de ellos con el triángulo de la ley de Ohm. Entonces nosotros tenemos que en la parte de acá arriba tenemos el voltaje, en la parte de acá abajo tenemos la intensidad y acá tenemos la resistencia. Vamos a detallar el primer ejercicio, por favor, para que ustedes tengan en cuenta, algo muy importante de lo que es la relevancia de esto de la ley de Ohm. ¿Sí? Vamos a anotar por aquí. ¿Sí? A ver, nosotros tenemos aquí, en el primer ejercicio me dice lo siguiente, ¿no? Me dice, un aparato eléctrico tiene una resistencia de 15 ohmios y circulan 2.6 amperios. Determine el voltaje. Entonces, ¿qué nos está pidiendo en lo que es la parte de este circuito? Me dice determine el voltaje. Entonces, vamos a utilizar lo que es la parte del voltaje. Vamos a determinar el voltaje que nosotros en este caso no sabemos. Entonces, ¿qué nos pide calcular? Entonces, si nos pide calcular el voltaje, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Entonces, nosotros tenemos aquí que me dice que voy a determinar otra vez. Una cantidad de 2.6. Entonces, ¿qué nos pide determinar? Nos pide determinar lo que es la parte del voltaje. Entonces, para ello, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Entonces, ¿cómo llego a concluir o cómo llego en este caso a descifrar lo que es la parte de esta fórmula? Recuerde que nosotros tenemos aquí que el voltaje nos va a quedar, entonces, una vez determinando lo que es la parte de la ley de Ohm, nos va a quedar el voltaje, que es el que tengo aquí, y nos va a quedar lo que es la intensidad por la resistencia. Entonces, utilizando esta fórmula, nosotros ya podemos determinar este circuito que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, me dice que voltaje, vamos a realizar este ejercicio, voltaje es igual por la intensidad. ¿Cuánto equivale la intensidad? ¿Sí? ¿A cuánto equivale lo que es la intensidad? Vamos a ver que equivale a 2.6. ¿Sí? Recuerde que la intensidad equivale a 2.6, que la intensidad se mide en amperios por una cantidad, la otra que la resistencia tenemos que es de 15 ohmios. Una resistencia que es de 15 ohmios. Entonces, si nosotros multiplicamos 2.6 por 15, nos da el valor 39. ¿Cuánto? 39. ¿Cuánto sacó? 39. 39. Nos da 39, ¿sí? Si estamos Sí, claros. 39. 39 voltios, que recuerde que el voltio ¿en qué se mide? En volts. ¿Sí? Esa es la cantidad que me da en este circuito. ¿Sí estamos claros? Vamos a realizar el otro circuito que tengo en la parte de acá. Vamos a detallar la cantidad de corriente que circula por este circuito que tengo en la parte de acá. Sí, es muy importante. Vamos a ver. Me dice, en el ejercicio número 2,
Me dice, en un circuito eléctrico que funciona con una fuente de 9 voltios y tiene una resistencia de 100 ohmios. ¿Cuál será la intensidad que circula por el circuito? Entonces, ya calculé lo que es la parte del voltaje. Ahora voy a calcular lo que es la parte de la intensidad. Si estamos claros. Entonces, en cada circuito yo les he puesto un ejemplo despejando la fórmula y determinando lo que es la parte de cada circuito. Si estamos claros. Entonces, me dice, ¿qué voy a calcular? ¿Qué es lo que me pide calcular en el circuito? Les determino otra vez. En un circuito eléctrico que funciona con una fuente de 9 voltios y tiene una resistencia de 100 ohmios, ¿cuál será su intensidad que circula? Si entonces, 900. ¿qué me pide calcular? Si entonces, vamos a ir paso a paso para que No, no es 900. ustedes puedan, en este caso, entender, porque recuerde que nosotros estamos partiendo de aquí, que es muy importante. Sí, que es muy importante. Vamos a ir empezando con circuitos así, y luego vamos a ir representando circuitos más complejos. Recuerde que vamos a empezar igual a la vez, recordando lo que es la parte de la ley de Ohm. Entonces, me pide calcular. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es determinar lo que es la parte de la fórmula. Entonces, me dice que me queda intensidad Es sobre igual. resistencia. ¿Sí? Intensidad sobre resistencia. ¿Sí estamos claros? No, sería voltaje sobre resistencia. Sí, perdón. Intensidad, voltaje sobre resistencia. Sí, pero igual se puede aplicar en la parte de aquí. Sí, estamos claros. Da 0.09, dice. 0.09. Sí. Sí, entonces nosotros tenemos que en la parte de aquí, vamos a determinar cada uno de estos circuitos. Entonces me dice que la fórmula aplicándole, vamos a ver que queda intensidad, voltaje sobre resistencia. Entonces, vamos a determinar que tengo un voltaje de 9 voltios, ¿sí? Sobre la resistencia. En este caso tenemos una resistencia de ¿cuánto? De 100, tenemos una resistencia de 100 ohmios. Tenemos 9 voltios. Simón. Y eso Entonces, da igual a 0.09. ¿cuánto da? ¿Cuánto da el valor? Entonces, 0.09, profe. 0.09. Sí, la intensidad es igual. O sea, ¿cuánto me da el valor? 0,09. 0,09. Entonces, en este caso, me está pidiendo que la intensidad en que se mide, me da el valor, la intensidad en que se mida, se mide en amperios. La intensidad se mide en amperios. Entonces, determinando este circuito, me va a permitir que la intensidad se mide en amperios. ¿Sí? La intensidad se mide en amperios. Vamos al otro. Entonces, como ya tengo calculado lo que es la parte del voltaje, la intensidad, vamos a determinar lo que es la parte de la resistencia. Vamos a ver. De igual forma, nos vamos a determinar siempre despejando la fórmula. Si nosotros no despejamos la fórmula, automáticamente no vamos a tener en cuenta el valor total. Siempre vamos a empezar desde este paso. Entonces, vamos a ubicarle la resistencia. ¿Cómo me quedaría, por favor, el señor Moreno? ¿Cómo me quedaría? Resistencia es igual. A ver, resistencia es igual a 100 voltios por sería Por intensidad. 800. Sí, sería, no, a ver, antes de poder realizar el ejercicio, nosotros tenemos que tener en cuenta Voltaje sobre de la intensidad, fórmula. dicen. Voltaje sobre intensidad, Entonces, perdón. queda, si voy a, Voltaje sobre a ver, intensidad. si voy a calcular resistencia, es lo que me queda. Me queda voltaje sobre intensidad, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces me queda voltaje sobre intensidad. Entonces lo que tenemos acá que ubicar son los valores que vamos a determinar. Entonces me dice que tengo un voltaje que le señalo en la pantalla. 110 voltios. 110 voltios. Y en la parte de acá vamos a tener una corriente de ¿cuánto? De 8 amperios. De 8. Sí, una corriente de 8 amperios. 13.75. 13,75. ¿Cuánto sale? 75 mismo da. Entonces vamos a hacer esta división. Me dice que 110 dividido ¿para cuánto? Para 8 Para 8, amperios. 13.75. Sale la cantidad de
coma 75. 75. ¿Qué me está pidiendo? ¿La resistencia en qué se mide? Resistencia. La resistencia se mide en ohmios. Vamos a utilizar el símbolo omega. La resistencia se mide en ohmios. Este es el valor que tengo. Sí, bueno, en este caso, para poder determinar, tenemos el valor de voltaje, tenemos el valor de intensidad, ¿sí? Y también tenemos lo que es la parte del valor de la resistencia, que la resistencia se mide ¿qué? Se mide en ohmios. Sí, señores, entonces ese es el despeje de la fórmula y en este caso yo les he ubicado unos ejercicios para que ustedes puedan entender de esta mejor manera. ¿Sí? En la parte de acá, ya para en este caso culminar, vamos a determinar nosotros algo muy importante en lo que tiene que ver con lo que es, sí, con lo que es los deberes. Bueno, en la parte de aquí, algo muy importante, señores, ya para culminar. A ver, ustedes van a realizar una captura de pantalla. Quiero que me presten mucha atención, por favor. Ustedes van a realizar una captura de pantalla. En esa captura de pantalla que ustedes